Hola, este es el podcast Cultivo de Conciencia con Drew Balance. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Hace mucho, relativamente, que ha pasado entre el podcast 11 y el 12. Y sí, relativamente han pasado muchas cosas. Absolutamente no ha pasado nada. Todo es solamente este continuo de presencia y conciencia. Quiero platicarte un poco qué ha pasado y lo pienso hacer porque creo que puede beneficiar a alguien. Esto. Me voy a remontar a cuando yo tenía 7 años de edad y vi cachos de películas muy intensas y muy fuertes, incluso para adultos muy fuertes, como Viernes 13, El Exorcista, Halloween 1, 2 y 3 o lo que sea, y una película la más intensa de todas. Después me di cuenta porque la olvidé. Fue tan fuerte que la olvidé y después la recordé recientemente, llamada El Hijo del Demonio. Así. Y muy intensas películas. Ajá. Que causaron unas huellas de miedo y ansiedad muy profundas dentro de mí. Angustia, inseguridad. Y fue material de trabajo para mí de niño. Me costó mucho trabajo dormir en paz, dormir sin la luz prendida por años y años enteros. A los 18 años de edad estaba bastante ya fortalecido. Viví experiencias externas fuertes, muy intensas, pero que también me fortalecieron. Y no necesariamente fueron experiencias positivas que me fortalecieron, fueron experiencias intensas, negativas que me fortalecieron. Pero son las que tenían que ser. Y es lo que tenía que vivir. Y todo ahora pude verlo todo como en la perfección de las cosas como han sido. Pero sí, por ejemplo, a los 12 años de edad, yo no quería estudiar, quería como pues dejarme guiar por lo que yo quería hacer en la vida, lo que yo quisiese, ¿no? Cosa que en esa época era imposible para la mente de nuestros padres y nuestros abuelos y la sociedad. Y entonces me vi obligado a trabajar en un mercado en la Colonia del Valle, en Romero de Terreros. En ese mercado estuve trabajando entre los 11 y los 12 años de edad, un año. Me tenía que levantar y tomar muy temprano, levantar y tomar el pecero, se llamaba, ¿verdad?, el transporte, para llegar ahí y abrir el local, un local en el cual
mi local del lado derecho, que estaba absolutamente pegado, digamos que la reja del local, era un localito muy pequeño, y la reja del local, que era de fierro galvanizado, esa pared derecha del local era la pared izquierda del local de una persona que se la pasaba cortando cráneos de vaca para sacarles el cerebro y vender el cerebro. Entonces todo el día yo podía ver y escuchar cómo se partían estos cráneos y se sacaba el cerebro todo el día. Enfrente de mí había un carnicero que cortaba carnes todo el tiempo, que en algún momento quiso abusar de mí. Me metió a un congelador donde había 10 carnes colgadas, como ya sabes, como de los cuerpos de la res. Y tuve que luchar por salir de ahí y no ser atrapado y abusado por él, ¿no? Del lado izquierdo estaba el basurero del del mercado, que olía intensísimo. Me costó trabajo soltar. Me costó trabajo soltar al olor. Y eventualmente ese olor pasó a ser parte de la nueva normalidad de ese entonces. Y empecé a leer lo que leían todos ahí en el mercado, que era como unos libritos que se llamaban El Libro Vaquero, Sensacional de Policía, y eran puras historias pues como de telenovela, muy machista, ¿verdad? Y ahí empecé también como a probar a ver si fumaba un cigarrito por ahí de como un faros, ¿no? Un farito o algo así. Y eso era lo de menos, todo este panorama, porque pues yo soy de piel clara y tengo los ojos azules. Y pues era algo muy extraño que un chavo de 12 años estuviese a cargo de un puesto del mercado. Yo vendía chilorio, machaca, fresas congeladas de Irapuato, jaiba rellena, entre otros antojitos de diferentes regiones de México. Por lo tanto, causaba curiosidad tremenda a los hijos de los locatarios de ahí. Y pues hubo un momento en el que se hacía fila para pelearse conmigo o querer ser bullies en el mercado. Así que mi hora de salida era una hora intensa, era hora de pelear por mi dignidad, por mi vida, y de aprender a pelear físicamente. A aprender a perder el miedo a recibir y perder el miedo a dar. Entonces, esta intensidad externa fue de alguna manera endureciendo. No puedo decir fortaleciendo, pero sí endureciéndome. Pasó el tiempo y a partir de ahí generé una identidad mucho más ruda que la mayoría de mis amigos cercanos dentro de la sociedad en la que yo vivía, como de clase media alta. Y eso me llevó todo tiene su luz y su sombra. Eso me llevó a pensar mucho
por mí mismo. Todo esto me llevó a pensar mucho por mí mismo y fue de alguna manera un despertar a aspectos de la sociedad, aspectos de mí mismo, aspectos de mi propia familia, que jovencitos de la misma edad no se estaban cuestionando. Por supuesto. A los 13 años de edad, en vez de entrar a una escuela, digamos, normal, entró a la Escuela Militarizada México porque como ya traía una identidad bastante rudilla, entró a la Escuela Militarizada México de Tacubaya. Y ahí también misma historia, levantarse a las 5 y cacho de la mañana porque entrábamos a las 6. O me levantaba a las 6 porque entrábamos a las 7, no recuerdo. Tomaba mi pecero también para viajar todo el periférico y bajarme en Tacubaya y caminar a la escuela. Asegurándome que todo mi uniforme militar estaba completamente pulcro, completamente limpio, todos mis botones brillando porque había estado puliéndolos con un producto que se llama brazo, que es para hacer brillar metales. Y que las botas estuviesen muy bien boleadas, brillando y listo para entrar a la escuela. El primer día que yo entré a esa escuela, un poquito como las películas de cuando un nuevo carcelero entra a una cárcel y se repite la misma historia, ¿no? Este güerito de ojos azules, yo en esa época tenía el pelo rubio, güerito de ojos azules, entrando en esta escuela de 500 alumnos aproximadamente, con un patio enorme y dirigida por puros militares reales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, el director de la escuela era un comandante y mis maestros eran tenientes o mayores, que es un grado mayor en la milicia. Y así, recuerdo que solamente escuchaba que me gritaran y que me mentaran la madre, nada más porque sí. Y una parte de mí decía, pero ¿por qué si ni nos conocemos? O sea, ¿por qué me dicen así? Si ni siquiera... O sea, pero ¿por qué si no me conocen? ¿Por qué? ¿Por qué? Era angustiante, ¿no? Con el paso del tiempo, igual. En esa escuela presencié cosas muy fuertes, que igual y por temas legales no voy a decir qué, pero muy, muy, muy fuertes, en donde la realidad supera la ficción y en donde el hospital que estaba al lado de la escuela tenía varios clientes, ¿verdad? Seguido, ahí. Entonces, igual, en esa escuela se podía uno pelear oficialmente sin ser regañados. Solamente había que seguir ciertos lineamientos específicos, como descubrirse, que quiere decir quitarse como la boina. Ya no recuerdo el nombre de lo que iba en la cabeza también, que no es boina, pero había que descubrirse, quitarse la chaqueta y entonces podías pelear en camiseta
en un lugar llamado El Arenero. Y cuando uno llega a un sistema militar, uno llega en calidad de lo que se llama potro. Y es como lo más bajo de lo más bajo. De hecho, tenía que recitar yo un poema del potro que era pues de lo más denigrante así del ser humano que tenías que repetir para ti mismo. Y fue una época difícil. Fue una época muy intensa en donde también tienes que sacar lo mejor de ti para sobrevivir. Uh-huh. Y lo mejor de ti a veces significa, en esos casos significa estar dispuesto a pelear todo el tiempo, estar dispuesto a soportar lo que sucede ahí. Uh-huh. Y los abusos que sucedían, ¿no? Y sí, llegó un momento en donde le agarré la onda a lo que es sobrevivir ahí y le agarré la onda a cómo subir de rangos. Ajá. Cómo hacer eso. Cómo había que hacer eso. A base de sacar primer lugar en los exámenes militares y sacar primer lugar en los exámenes académicos y una serie de cosas, los cuales me dieron una psicología muy interesante. Yo descubrí que entonces me quería quedar para el próximo año. El próximo año iba a ser precisamente el año en donde iba a poder estar en ese ambiente, pero completamente libre de abusos sobre mi persona o de intentos de abusos, porque no hubo abusos ahí. Bueno, o sea, sí me llegaron a golpear tenientes y comandantes, sí, mayores, sí. Porque ahí comíamos también, era medio internado. O sea, yo salía a las 6 de la tarde. Algo así. Uh-huh. Pero comíamos ahí. Comíamos chicharrón con pelos, agua con azúcar, con 3 gotas de naranja y bolillos y unos frijoles. Que todo sabía delicioso, ¿eh? Había tanta hambre. Había tanto dolor ahí, que eso era como lo dulce y lo más rico y hermoso del día. Entonces, bueno, pues todas estas experiencias que son atípicas en lo que eran mis conocidos socialmente, mis círculos sociales, pues estaba completamente en otro asunto, en otra realidad interna. Eso hizo que todo lo que el contenido anterior en mi vida de dolor más psicológico fuese pasando tras bambalinas. Yo eventualmente, pues claro, creciendo tan rápido, yo me fui a vivir solo a los 17 años de edad, a una cabañita ahí en el bosque entre Tres Marías y Cuernavaca, con un hermano mío, con 2 hermanos míos. Lo que pasa es que uno llegó primero y luego llegó el otro. Y estos medios hermanos, que son mis hermanos tal cual, traían también una historia muy guerrera detrás, los cuales y de una nobleza increíble, de un corazón y una nobleza y una lealtad impresionante, la cual ha sido como uno de mis más grandes maestros
la presencia de estos dos hermanos en mi vida. Por lo cual siempre caminamos el camino de la rectitud del corazón, o sea, el camino del Dharma, como podrían decir en India, el camino de lo justo. Uh-huh. Digamos que si nosotros nos hubiésemos ido a un extremo, hubiésemos sido justicieros, no criminales, ¿verdad? Hubiésemos sido justicieros. Y es un camino que psicológicamente, cuando se ha vivido una vida muy fuerte, pues toman muchas personas que, por ejemplo, pues muchos policías en realidad quieren ser justicieros, ¿no? Etcétera. Muchas fuerzas de la ley quieren ser justicieros, que no es más que también la expresión dura, pero legal, y la licencia dura para imponerse sobre alguien, ¿no? Y descargar la represión. Nosotros no, para nada llegamos a ese extremo, pero siempre hubo mucho amor por lo justo, precisamente, pero amor por lo justo, como mucho valor en la justicia, mucho valor en la lealtad, mucho valor en la honestidad, mucho valor en la verdad, en la claridad, mucho valor. Ahorita estoy muy conmovido con lo que estoy platicando, porque no es algo que platico y abro. Y pues me conmueve la gracia en la vida. La gracia de estos y de todos mis hermanos. Y la gracia de toda la vida que he tenido. La gracia de mi padre, que ha sido una bendición en mi vida. De mi madre. De todo ha sido perfecto. Sin embargo, yo después de haber vivido estas experiencias y estar ya viviendo solo, ya había yo creado una identidad de mucho gozo y de mucha profundidad, de mucho cuestionamiento en la vida. Ya era yo todo un filósofo, para ese entonces, todo un filósofo rebelde, con mucha energía masculina, con mucho fuego detrás. Y bueno, yo no sabía que había mucho enojo que trabajar a futuro. Yo no sabía que había mucho que trabajar y mucho que descubrir con respecto a la realidad, obviamente. Decidí estudiar composición y arreglos en conservatorio. Entonces me decidí mover a la Ciudad de México, y cuando me moví a la Ciudad de México, recordé, viviendo una vez más con mi madre, recordé mucho de mi infancia y caí en una crisis de ansiedad y de ataques de pánico. Yo no había experimentado en ese entonces conscientemente la ansiedad. Y eso es lo que es muy interesante, que aquí ya voy a empezar a platicar de nosotros, de ti, de mí, de los seres humanos. Y es que a veces creemos que no tuvimos nosotros ansiedad en la vida hasta que la experimentamos. Pero eso no es real. A veces se puede vivir en ansiedad y no te das cuenta. Y es a través de un despertar que despiertas a todo. Despiertas a la belleza del mundo, despiertas a lo hermoso y despiertas a todo tu paquete. Y todo lo que traes cargando y la ansiedad que estás viviendo en un despertar puede ser muy fuerte. Y eso es lo que puede brindar pues
el experimentar ansiedad muy fuerte y ataques de pánico. Sin embargo, estos son momentos de gracia fiera en la vida y representan una de las mayores oportunidades que tenemos. Para mí, gracias a la vida que fue así. Recuerdo haber tomado la decisión de pedir ayuda a la vida, a mi ser completo, a lo que realmente soy. Que en ese entonces no lo veía así, lo veía como rezar a un cielo separado de mí, como rezar a la luz y a lo bueno que no estaba conmigo, pero que podía escucharme. Y a partir de ahí tuve un primer despertar. Ese despertar incluyó el perderle miedo al miedo y incluyó enfrentar la ansiedad intuitivamente, dejándomela sentir. Fue la primera vez que yo apliqué esa estrategia que he compartido aquí en Cultivo de Conciencia. Y efectivamente llegó un momento en el que me rendí a resistir. Me rendí a resistir y de hecho me empecé a sentir más y más fortalecido al punto de que deseaba que ya toda la potencia del miedo y toda la potencia de la ansiedad que existía pues se manifestaran de la forma más potenciada posible, que quería conocerla para darme cuenta en ese instante, conociéndola, de que por dentro yo no vacilaba y no tenía miedo. Por lo tanto, aquí lo importante es que la ansiedad y el miedo viven del miedo a la ansiedad y a la psicología que hay detrás. Y el miedo vive del miedo a la proyección, a lo desconocido, a las proyecciones mentales, a los pensamientos que creemos que van a suceder por la presencia del miedo mismo. Y en ese despertar, algo que yo no sabía en ese entonces, el ser se autogestiona. Lo que tú realmente eres se autogestiona. Todo es perfecto. Todo es un solo fenómeno de gracia. Absolutamente todo. Nada queda afuera. Así que en esta autogestión del ser, del gran vacío consciente, llega a mi vida mi maestra, Swami Chidvilasananda, y me ofrece un proceso de despertar, de transmisión. Se le llama transmisión de gracia o transmisión de Shakti, para despertar el potencial inherente que estaba semidespierto. Y viví un despertar más grande. Viví un despertar muy fuerte, muy grande, muy intenso, muy total. En este despertar, a los 18 años de edad, 18, 19, no 18, me pude dar cuenta de lo vasto que es de lo que era mi mundo interno y de la divinidad
del estado divino, de realidad, de lo que realmente soy dentro, a un nivel tan fuerte, con una intensidad tan fuerte que no pesaba nada lo demás. No tenía peso, mucha influencia. Y caí en un estado así de gracia prestada. Yo le llamo gracia prestada. No era realmente mío. Ese estado no era un logro espiritual mío, por así decirlo. Que en realidad no existen los logros espirituales. Solo estoy tratando de describir. Estoy tratando de fallar lo mejor posible. Porque cualquier cosa que se diga es un fallo. Pero estoy tratando de fallar lo mejor posible. Lo más cercano a atinar. Que no es posible con las palabras. Pero bueno, una gracia prestada en este proceso. Estuve viviendo literalmente en un estado de éxtasis o samadhi por 6 meses continuos, sin interrupción, en donde la realidad era esta autogestión y este silencio y quietud profundo en donde caminar era un éxtasis y sentarse era otro y dormir era otro y meditar era otro y subirse a un pecero era otro y escuchar una conversación trivial también lo era. No lo era, no era trivial. Y en la noche desperté o despertaba muchas veces en la noche en posturas de yoga, en posturas yógicas, en arco. Llegué a despertar en la noche en arco. Y recuerdo haber tirado por mucho tiempo, escupido en la noche flemas negras. Yo fumaba cigarros Camel. Sí, fumaba. Y creo que se estaban depurando los pulmones con este proceso de despertar, de este desbloqueo profundo. Y quiero decirte que yo no leí ninguna literatura, no me convencí de ninguna filosofía, no hubo nada que estuviese influenciando intelectual o psicológicamente en ese proceso. A mí me llevaron a rastras, digamos. Una novia que tenía me llevó hacia la fuerza, me engañó, me dijo que iba a haber una tocada de instrumentos de la India, porque ya me había dicho que sentía profundamente que tenía que conocer a su maestra y a la iniciación que daba. Y yo le decía, cruz, no, cero, para nada, el yoga me interesa. Yo estaba muy clavado con la filosofía de Grecia, filosofía occidental en ese entonces. Y tenía un prejuicio con el tema del yoga. Realmente no sabía qué era. No tenía ni idea. Como cualquier cosa a lo que tenemos prejuicio es precisamente porque no tenemos idea. Porque no lo conocemos. Entonces, pasan estos 6 meses y lo que sigue a futuro simplemente fue el saber qué me pasó. Y porque este estado fue
quitándose poco a poco, fue quitándose poco a poco. Y después entonces fue descubrir qué fue lo que me pasó, qué fue la naturaleza de lo que experimenté. Y de alguna manera, ¿cómo puedo regresar ahí? Y de eso se ha tratado, se trató casi mi vida entera, por muchos, muchos años después. Ahora entiendo que, bueno, agradezco al la sabiduría interior de saber claramente que este estado fue prestado y que esa joya que yo estaba experimentando no era mía. Y que tenía que encontrar yo el tesoro dentro de mí. Y para eso, entonces había que trabajar. Es como si en un bosque de pronto aparece un rayo, en un bosque oscuro en la noche. De pronto hay un rayo y el rayo te permite ver el camino que estás caminando y al frente a dónde va. Pero como solo dura un momentito, cuando ya no hay rayo, es como seguir ese compás, ese norte, ¿verdad? Ese norte que se alumbró y que recuerdas la dirección. Y que caminas porque tú ya viste el camino. Tú ya tuviste una avanzada. Entonces ahora solamente estás recorriendo el camino que se fue revelado antes. Eso es una sensación así. Y bueno, pues me desarrollé en la práctica yógica y en el mantra y en el hatha yoga de los 18 años a full. Yo dediqué mi vida a la práctica. Dediqué mi vida a la práctica, a vivir en ashram, a llevar una vida de práctica. Estuviese donde estuviese en la ciudad, viviese donde yo viviese, mi vida prácticamente se ha dedicado a la práctica. Y no digo esto con orgullo, porque hoy en día no creo que eso realmente signifique nada. Hoy en día creo que o despiertas o no despiertas. Puedes volverte sofisticado en tu soñar, en tu sueño, en tu viaje. Lo puedes ir sofisticando, lo puedes ir vistiendo, lo puedes ir refinando. Puedes tener la idea de que estás evolucionando, de que estás avanzando, de que vas a algún lugar, pero en realidad nunca vas a ningún lugar. Nunca vas a llegar a ningún lugar. Y nunca vas a despertar por añadir cosas, ni mayor información, ni mayores prácticas. Necesariamente. No quiero decir que no sea o que pueda ser beneficioso para ti vivir en un monasterio, en un ashram. Pero hoy en día, yo no creo que la mayoría de las personas que han vivido en ashrams o en monasterios y que hayan pasado ahí 20 años de su vida, 10 años de su vida, 15 años de su vida, de pronto por haber hecho eso estén iluminados o estén liberados del sufrimiento autocreado, ¿verdad? Que de eso es de lo que uno sí se puede liberar o uno se libera. Uh-huh. De la capacidad de autocrear sufrimiento por medio del pensamiento al cual el pensamiento continúa con una reflexión psicológica que dice yo o mío o esto no o esto sí, con una opinión, ¿sabes? Es la opinión lo que nos mantiene atados. Es la opinión que asociamos con un yo
falso, con un yo inexistente. Entonces, ese fue un despertar importante. Ahora, la mente le gusta ser lineal y le gusta ser como on-off, o todo negro o todo blanco. La mente es muy dual, el mundo es relativo, es dual. Entonces, pues, no es un tema de que si despiertas, ya despiertas y ya estás despierto para siempre, y de que si duermes, estás dormido y estás dormido para siempre. En realidad, el proceso, sí hay casos en los que, pero son casos muy raros, en donde la persona ya estaba muy cerca de, de, de darse cuenta de los mecanismos de, de la identificación y de la presencia y experiencia de lo que realmente somos, de esa nada, de ese vacío. Y entonces puede tener un despertar claro, un despertar completo, en donde es claro y ya no se gravita de nuevo hacia, hacia la identidad egoica, hacia la identidad, sí, como individual, separada, hacia la experiencia de separación. Entonces, ese despertar intenso termina en esta búsqueda. Y ahí comienza conscientemente, como en particular como mi etapa de nuevo buscar esa naturaleza, cómo accesarla. Y de eso se ha tratado mi vida de los 19 años hasta ahorita los 49 años de edad. Uh-huh. Sin embargo, hay un momento, y para mí eso comenzó hace varios años, empieza a morir el buscador, porque una cosa es muy cierta: el buscador nunca va a encontrar nada. El buscador vive por la esperanza de encontrar algo. El buscador vive por la esperanza de encontrar algo. Pero la realidad es que el buscador no va a encontrar nada. Nunca se va a encontrar, porque el ego es el buscador. Y por supuesto que muy poca gente está dispuesta a desechar el buscador, porque es desecharse a uno mismo. Pero precisamente hoy posteé en Cultivo de Conciencia en el Instagram un poema que dice así. Dice, es en inglés, pero dice, lo voy a tratar de traducir al español. Dios, que su luz y su alegría están en todo, no te va a encontrar a menos que no estés. Dios, el cual su alegría y su amor está en todo, lo alcanza todo, no te va a encontrar a menos que no estés. Ajá, así que el buscador, cuando se muere el buscador, no queda nadie. No queda un encontrador. No queda nada. Y esa nada es lo que realmente eres. Esa nada se dice nada porque las palabras hasta ahí llegan. Pero esa nada carece de identificación carece de identidad individual. Ajá.
un koan zen, bueno, no es un koan, pero es un sutra zen, dice así: vacía la casa para que cuando el ladrón entre no encuentre nada. Vacía tu casa para que cuando el ladrón entre no encuentre nada. O que la casa esté vacía, ¿verdad? Que la casa esté vacía. Si la casa está vacía, el ladrón entra y no encuentra nada. La casa vacía es lo que realmente eres. Es este ser que es transparencia, que es presencia. Y la presencia no es algo. La presencia no es un objeto. No es algo separado de algo más. La presencia simplemente es. Y esta presencia, conciencia, no que piensas, sino que eres, equivale a saber que no eres nada, saber que no conoces, saber que no sabes. Es la experiencia de no saber. Porque el ladrón es el saber, es el conocimiento limitado. Aunque sea un PhD de física cuántica, es conocimiento limitado. Por eso no importa si el ashram 15 años, o si los mantras, o que si ya tomaste 25,000 cursos de 1,000,000 cosas, o que tanto reces o no reces. Todo esto puede ser muy, muy positivo a nivel relativo. Te puede ayudar en cierto momento, pero también puede ser justo de lo que te agarras. La gente hoy en día está súper identificada con el buscador y con el practicante. Y esa es la nueva identidad. Y la nueva identidad es tan una prisión como la vieja identidad. O sea, la vieja identidad de alcohólico y la nueva identidad de yogi vegano son una misma prisión en términos de lo absoluto. Son la misma. Por supuesto que una lastima tu cuerpo, una es de más dolor y la otra es una prisión de muy sofisticada, de muy chic, de mucha onda. Incluso hasta fortalece tu ego, fortalece más la identidad porque te ves deseable ante los demás. Es como vives una parte social en donde eres vista o eres visto, eres reconocida, reconocido por buena onda, por positiva, por espiritual. Pero si lo que te interesa es despertar, en términos absolutos, tú no vas a despertar y nadie va a despertar. Nadie se va a liberar porque no es un alguien, no es algo que añades a tu colección de logros. Es que la vida despierta a sí misma en este particular cuerpo-mente y trasciende el cuerpo y la mente. Este fenómeno de la vida, siendo consciente de sí misma, lo incluye todo en igual medida y no tiene límites de distancia, lo incluye todo, todo es todo.
Así que de verdad despertar es la muerte de la identidad y de las identidades que andas cargando. Mucha gente dice que quiere despertar, ¿no? Los círculos de meditación y todo esto se maneja, esta jerga, pero no saben lo que están diciendo. No tienen idea de lo que están pidiendo. Confunden eso con desear soñar mejor. Más bien querer soñar mejor, querer dormir más bonito, querer dormir más espirituales. Bueno, entonces resulta que sí, mi vida se dedicó a la búsqueda a través de las prácticas y a encuentros ocasionales con el despertar. Sí, por supuesto. Y a descubrir la adicción a los estados elevados de conciencia, la adicción a los picos, ya sea en meditación o en un curso, en un retiro, para después sentir que se había perdido cuando ese high de cultivar las prácticas, de cultivar el estado interior como de dicha, bajaba y de repente la realidad se encontraba ordinaria otra vez y no había entendimiento de lo que estaba sucediendo y entonces había que apegarse a crear otra vez el cielo. Y no nada más a nivel espiritual, sino también a las personas les sucede a nivel material. Estás creando el cielo y te puedes volver muy sofisticado, muy sofisticada en tu creación del cielo personal. Uh-huh. Pero igual, no importa si tienes un huerto orgánico o si tienes o si diriges un ashram o si tienes un orfanatorio, o si vives en la Ciudad de México y trabajas para Sanborns, o si mesereas en Vips. Realmente es lo mismo. Realmente es lo mismo en términos de hay despertar, estás despierto o no estás despierto. Estás despierto a la realidad que eres, que es una profunda experiencia de no saber, en donde no crees en ninguno de tus pensamientos como real. Uh-huh. Por supuesto que vas a seguir pudiendo servirte tu vasito de agua y hacer tu desayuno y llevar una conversación y agendar para la próxima semana sin ningún problema. Pero ya no, los pensamientos ya no tienen esta psicología inmediata que viene pegada al pensamiento. Viene pegada al pensamiento la psicología inmediata de que el pensamiento se refiere a ti. ¿De qué se refiere a ti o se refiere al mundo? El mundo como algo separado de ti, como lo otro. ¿De qué se refiere al otro como separado de ti? Sino que ya no hay
esa carga, ya no se pega, ya no hay ese pegoste con el pensamiento. El pensamiento sigue existiendo, sigue surgiendo. La mente sigue pensando todo tipo de cosas y babosadas, estupideces y aparentemente genialidades, pero en realidad ya ninguna, ni la genialidad, ni la estupidez, ni el condicionamiento incluso, ajá, no nos libramos de los condicionamientos y entonces despertamos. Ajá. No hay una limpieza perfecta para preparar el terreno. No es lineal. Ese es el mundo del ego. Es el mundo del buscador. Es el mundo de la ilusión. Cuando se despierta la vida a sí misma, el personaje sigue eruptando condicionamiento. Por supuesto que si hubiese demasiado condicionamiento, no hubiese habido apertura, ¿verdad? A soltar. Pero hay condicionamiento. Y ya no se compra lo que se piensa. O sea, lo que surge como pensamiento y como emoción. Ya no se compra. Ya no se confunde. Entonces, esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso. Todos y cada uno de nosotros tiene exactamente el mismo grado de oportunidad de despertar en este instante, de soltar el drama y soltar el discurso acerca del otro, acerca de ti mismo, acerca de lo que te pasó, acerca de lo que te hicieron, acerca del bien y el mal del mundo. Hace unos meses, bueno, quiero compartir que hace unos años me enfermé. Hace unos años me enfermé. Y esta enfermedad autoinmune se llevó mi identidad. Una identidad que había estado formando y creando por muchísimo tiempo. Esta identidad del buscador y del yogi fuerte, joven, con peso. No digo porque ahorita estoy delgado. Pero literalmente esta enfermedad se llevó esa identidad. Y esta identidad resulta un espacio. Resulta un darse cuenta. Ya no soy esa inversión que creía ser de identidad, esa inversión de identidad. Sigo existiendo en otro modo. Y por supuesto, quiero escuchar a la enfermedad. Quiero escuchar a la enfermedad qué es lo que me quiere decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que ver, a qué es a lo que me tengo que entregar y qué es lo que tengo que soltar. Estoy dispuesto a todo para no enfermar más y morir, o para no enfermar más y que mi estancia corporal en este mundo se acorte. Así que de la pandemia para acá ha sido una investigación muy hermosa.
y de mucha revelación. Si se busca, se encuentra. No estoy hablando de lo que realmente somos, sino del contenido de lo que el cuerpo está expresando. En este sentido, se aprende y se entiende qué es por qué es la razón de que enfermamos. Y entonces la crisis realmente se convierte en una oportunidad. No todos la toman como una oportunidad, pero es una gran oportunidad toda crisis. A partir de ahí fui descubriendo, fui entendiendo cómo estar en salud. Hoy en día me siento muy, muy, muy reparado. Estoy muy agradecido por el proceso. Sin embargo, me sucedió algo muy interesante y sorpresivo, que yo tengo 49 años de edad. 18, 28, 38, 48, ¿verdad? 31 años después. O sea, en 31 años yo no había vuelto a experimentar ansiedad. Ni tantito. No había vuelto a experimentar realmente... bueno, sí llegué a experimentar ansiedad y llegué a experimentar miedo en un evento heavy que sucedió por ahí. Uh-huh. Sí, cómo no. Y que también reconocí como que dio cabida. El punto profundo de esa experiencia fue la semilla de la enfermedad que experimenté, que se llama Hashimoto. Bueno, el caso es que después de 31 años, salvo ese episodio, vivo una sorpresa. Vivo el encuentro con una persona con serios problemas mentales y serios problemas energéticos. Muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte. Y en ese encuentro, previo a ese encuentro, yo había estado experimentando una apertura constante de mi ser, de mi campo energético. Conscientemente estaba viviendo una expansión y una expansión y una apertura y una apertura, una apertura, que estaba atestiguando crecer y crecer y crecer y crecer y no tener límite. Y cuando tengo el encuentro con esta persona que me agarra por sorpresa, porque yo no trabajo con personas con problemas mentales de este tipo, con patologías de este calibre. Yo trabajo con personas funcionales a las cuales puedo ayudarles a comprender lo que está sucediendo. El caso es que viví una especie de inoculación de este estado y esta sombra y esta terrible condición de esta persona. No sufrí esto yo mentalmente, pero sí energéticamente fue muy fuerte y fue muy difícil, fue muy intenso. Y estuve trabajando en el mundo de la relatividad con lo que hay que trabajar para poder tratar de armonizar
mi ser. Pero entonces viví una etapa muy tremenda de ansiedad. Viví una etapa muy tremenda de ansiedad y de miedo. Y el tema de esta ansiedad y de este miedo era el tema precisamente que se había sembrado a los 7 años de edad. Es decir, la vida me dio el regalo de poder recordar que lo que se había guardado en un diván todavía no se había liberado. Y había que revisarlo y sentirlo y experimentarlo a fondo. Así que fue muy intenso. Por un periodo de tiempo de cerca de 1 o 2 meses, estuve dejándome sentir mi miedo más profundo. Dejándome sentir mi miedo más profundo, atravesándolo, hasta que hubo un día en donde me rendí al más mínimo de las resistencias a esta experiencia. Como una de mis maestras, Pema, y Adi, uno de mis maestros, hablan de no agarrar, de no prenderse de algo interno, pensamiento, emoción. Recordé esta enseñanza de una forma más profunda todavía, como lo intuí que era el momento y solté. De alguna manera significó una muerte. Porque nada era importante. Lo único que estaba sucediendo ahí era el miedo más profundo, que era el miedo más profundo de mi infancia, el miedo más profundo, interno, más íntimo y más amenazante y más difícil de lidiar. Y precisamente eso era lo que había llegado con una fuerza tremenda y de sorpresa. ¡Pum! Así que hubo una noche en la que existió esta derrota. La derrota de la resistencia, la derrota de la lucha. De esta derrota, de la lucha, nadie sale victorioso. Por eso no digo una victoria. Porque nadie sale victorioso porque ya no queda nada. Solamente como cenizas. Y en esa derrota, después de un mes y medio de estar atravesando el miedo y la ansiedad más profunda, se encuentra este amor indescriptible, esta espacialidad, este espacio infinito, luminoso y consciente de sí mismo, esta nada, en donde la claridad es absoluta. La claridad, la presencia y el amor son absolutos. Y todo está contenido ahí. Y la claridad de a qué nivel vive el miedo, a qué nivel vive la ansiedad, fue revelada así como muy claro
de que pertenecía al mundo del ego, ¿sabes? El ego es quien sufre y la identidad está también invertida en el dolor. Nosotros creemos que el ego es esto de sentirse mucho o de creerse mucho y de creerse superior. Por supuesto que sí. Aunque ya platicaré más adelante, porque en realidad el ego no existe. Yo sé que aquí ya también, porque miles de Swami y bla 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 nandas han dicho eso, ¿no? Y los maestros más conocidos y lo que sea. Pero en realidad no existe el ego. Porque el ego es, si dices que existe, es algo, ¿no? Es una entidad que se llama ego. Pero pues la realidad es que no hay nada ahí. No hay nada, no hay nadie. No queda nada. No queda alguien. No hay ego. El ego es más bien como la acción. Como uno de mis maestros dice, es verbo. Es el verbo. Que es la respuesta, que es el pegoste a los pensamientos y sentimientos. Y es este pegoste con esta ilusión de que se refiere a mí, a ese yo individual, al estado de separación. Entonces, esta espacialidad, esta presencia, esta conciencia constante, presente, es, en un sentido, la derrota del individuo, es la derrota del buscador. No queda un alguien. Ajá. Y por eso, cuando alguien dice, yo quiero despertar, pues primero que nada, tú no vas a despertar nunca. Porque la identidad no despierta. La identidad muere. Muere la ilusión detrás del personaje. El sentido de separación y la ilusión de ser separado y diferente y real. Y real. De ser real. Por lo tanto, bueno, pues en esas se está. Y esta muerte no es algo negativo. Este vacío, conciencia, no es un hueco. Pero sí es como un renacimiento y no es un final. Es curioso, es algo que ha estado siempre toda la vida presente, pero es absolutamente nuevo y representa el comienzo de la escucha. Representa el comienzo de la expresión
de la expresión auténtica de este vacío en el mundo del tiempo y del espacio. Representa el redescubrimiento de lo que verdaderamente eres y su libre expresión. Y esta expresión puede pedirte unirte a algo, a algún proyecto, a compartir con alguien, a estar con una persona o a ya no estar con una persona. Esa libre expresión puede hacerte darte cuenta, esto es muy fuerte, de que muchas cosas por las que has invertido tu vida y tu identidad no son una expresión auténtica de lo que eres, ya no son de ese interés. Ciertos proyectos, te das cuenta de que no son de tu interés. Si fumabas, a lo mejor te das cuenta de que la expresión consciente y auténtica de lo que realmente eres no le mete humo al cuerpo. En su libre agencia no le mete humo al cuerpo. No hace ciertas cosas que hacía ayer. Por así decirlo. O que venías haciendo toda la vida. Lo que parecía muy importante puede tornarse insignificante. Y lo que parecía insignificante, esto es lo hermoso, que es la mayoría de las cosas y del universo, cobran la mayor importancia. Ahorita caminando aquí para grabar, tuve una experiencia muy hermosa. Simplemente estaba caminando y estaba todo muy, muy presente, muy real. Demasiado presente, demasiado real, demasiado bello. Había unos niños columpiándose en un columpio. El cielo arriba, el cielo azul, aves pasando, el viento sucediendo, coches haciendo su sonido, la gente hablando. Y era demasiado bello para poderse contener. Y era como esta reflexión de ¿cómo es que me amas? ¿Cómo es que me amas tanto? Poniéndome un cielo arriba de la cabeza. ¿Cómo es que me amas tanto? Poniéndome estos seres humanos aquí viviendo enfrente de mí. ¿Cómo es que me amas tanto que estoy caminando aquí, pisando este asfalto? ¿Por qué me das? O sea, ¿cómo es que me das tanto? Y estuve llore de ¿cómo es posible que esto sea así?
Pero no era un pensamiento, era sentirlo todo, sentirlo todo. Sentirlo todo. ¿Alguna vez has querido sentirlo todo? Sentir todo el momento. Porque en este estado de tu verdadera naturaleza no hay separación. Así que seguiré compartiendo los siguientes episodios como el proceso previo a nuestros despertares, ya que sean totales o temporales, y los procesos después del despertar, ya sean temporales o totales. Porque la buena noticia es que el despliegue de la realidad es para siempre y no se detiene. Ten hermosa semana, ten hermoso instante, ten hermoso día. Hasta la próxima.